Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a dar un resumen de la película El Club de los Emperadores y también daré una opinión acerca de esta película. En la escuela, Benedict enseñaba el profesor Hamder, quien es el personaje principal de esta película, ya que él narra la historia. Enseñaba a los alumnos, hijos de padres adinerados, senadores, políticos, empresarios. El profesor no solo se dedicaba a enseñarles, sino también a inculcarles los valores, los principios y también los preparaba para el concurso anual llamado Julio César. En el transcurso de las clases, un alumno nuevo se acerca, llamado Bell, quien este alumno no tenía ni valores ni principios, todo se lo tomaba a broma, era una persona rebelde. No tenía conocimiento nada acerca de lo que el profesor enseñaba. El profesor decide hablar con el padre de Bell y le dice que su hijo puede dar para más, pero debe dedicarse a estudiar y también debe tener valores y principios. Pero el profesor se da cuenta que el padre también no tiene valores, no escucha al profesor. El profesor quiere moldear a Bell para que éste no tenga consecuencias más tarde. Pero el padre le dice que el profesor se dedique a enseñar a los alumnos nada más, que de moldear a su hijo se va a encargar él mismo. El profesor se da cuenta que no es imposible hablar con el padre y decide retirarse. El papá de Bell llama a Bell y le dice que se dedique a estudiar, que no le haga perder tiempo, que por eso ha invertido mucho dinero. Bell se siente mal porque en parte no conversa con su papá. Su padre no tiene tiempo para conversar con él, no le hace caso, nunca lo escucha. Y por eso él también en parte se comportaba así, porque veía esos ejemplos de su padre y él también optó por no tener valores y era una persona rebelde y también llamaba la atención. El profesor nota esta actitud en él y decide acercarse a conversar con él, entregándole un libro y diciéndole que se dedique a estudiar, que él puede dar para más, pero todo es cuestión de él. Se retira el profesor y Bell empieza a ver el libro que el profesor le da. Es ahí donde él empieza a estudiar y se resalta en sus calificaciones, ya que empezó a subir su nota. El profesor lo motiva y le dice que está bien para empezar, pero poco a poco irá elevando su nota, pero todo depende de él. Bell decide seguir estudiando y para el último examen final, para ver quiénes iban a participar en el concurso Julio César, que solamente eran 3 personas con altas notas, el profesor se da cuenta que Martin Blake era el tercer puesto, quien este alumno también lleva la tradición de padre e hijo que participan en los concursos llamados Julio César. Pero el profesor hace una pequeña trampa intercambiando los puestos. Al enterarse esto, Martin Blake se siente un poco decepcionado por él mismo. ¿Por qué? Porque no llegó a participar en el concurso. Era como una decepción para su padre también, ya que no le iba a demostrar que él también iba a ser capaz de participar. Entonces llega el día del concurso y el profesor hace las preguntas, donde todos los padres estaban ahí, viendo a todos sus hijos participar, y también el director. El profesor empieza haciendo preguntas a cada uno de los 3 primeros puestos. Cada uno responde bien, pero en una de esas el profesor se dio cuenta que Bell estaba haciendo trampa. Y entonces el profesor decide avisarle al director diciendo que Bell estaba haciendo trampa. El director le dice que no haga mucho escándalo, que no diga nada para evitar habladurías. El profesor, decepcionado ante Bell, pensando que había cambiado, decide hacerle una pregunta que no estaba en el balotario, en la cual Bell no llega a responder esta pregunta, pero su compañero sí, y es ahí donde el compañero gana el concurso Julio César. Después de eso, el profesor se acerca a Bell y decide conversar con él, diciéndole de por qué no estudió, por qué había hecho trampa, si él había confiado en él, pensando que iba a cambiar.
Bell le dice que lo que importa es ganar, no le importan ni los principios ni los valores. Él todo el tiempo ve desde ese punto de vista. El profesor se siente mal porque había sacado a un alumno quien se había ganado justamente, quien era Martin Blaine, para el concurso. Después de eso, cada uno empieza a hacer su vida después del colegio. El profesor se había hecho subdirector después de que fallezca el director, pero él pensaba hacerse director también, pero después de años los profesores deciden hacer una reunión diciendo que iban a contratar a otra persona quien tenía ideas modernas, ya que el profesor era una persona antigua, y deciden sacarlo. Después de unos días, el profesor recibe una llamada diciendo que hay una convocatoria para él, donde él iba a participar haciendo preguntas a los alumnos de la escuela, ya que habían pasado 25 años, los compañeros habían crecido, ya eran personas profesionales y cada uno era un padre de familia. El profesor decide ir y al ver a todos sus alumnos se da cuenta que todos son personas que son profesionales, que han crecido, cada uno tiene su vida, y también se encuentra con Bell. Bell le dice que ha hecho esa convocatoria para demostrarle al profesor que había cambiado, que ya no era la persona como antes, que ahora sí había estudiado. Entonces el profesor le creyó, diciendo que tal vez sí había cambiado. Llega el momento de las preguntas y a cada uno le empieza a preguntar, diciéndole quién iba a contestar bien y quién no. Entonces todos respondían bien hasta que en una de esas se da cuenta de Bell que también otra vez estaba haciendo trampa. Escuchaba las respuestas por un audífono. El profesor, decepcionado otra vez, decide hacerle una pregunta que él no iba a responder. Y la pregunta era sobre una placa, con una frase donde todos los alumnos conocían. Y el profesor, al momento de hacer esa pregunta, se dan cuenta todos los compañeros diciendo que era una pregunta fácil, ¿cómo no va a responder? ¿Cómo no va a saber? Pero es que Bell nunca había puesto atención al profesor ni a lo que decía. No llega a responder esta pregunta, el otro compañero sí, y es ahí también quien vuelve a ganar el concurso. El profesor decide hablar con Bell y le dice de por qué había otra vez hecho trampa. Han pasado los años y aún no ha cambiado, no muestra ni principios ni valores. A la cual Bell le dice que eso no importa, para él no le importa, lo que le importa es ganar y demostrar que él puede, haciéndole sentir menos al profesor, diciendo que era un simple profesor y él, en cambio, a pesar de que no tenía principios ni valores, era una persona millonaria, exitosa, y que también se iba a lanzar a la candidatura. El profesor le quiere dar una lección diciéndole que el día en que se mira al espejo se dará cuenta que no es como él cree que era. Decide hablar el profesor y confesarle a Martin Blaine que él era el que había ganado para el concurso, para poder participar en el concurso Julio César, que el profesor había hecho un cambio de puestos para que Bell pueda entrar. Él, en cambio, mostró valores. Martin mostró valores y principios y aceptó y entendió al profesor que tal vez había cometido un error y lo disculpó, que es cosa que ya había pasado, cosa del pasado. Y otra cosa es también cuando al final el profesor vuelve a enseñar en la misma escuela y aparece un alumno nuevo llamado también Blaine. El profesor se da cuenta que es hijo de Martin Blaine y es ahí donde Martin Blaine le hace ver que otra vez le genera confianza al profesor, dándole a su hijo para que le pueda enseñar y también como disculpándose y aceptando su disculpa al profesor. El profesor se siente bien con eso, viendo cómo su actitud de Martin Blaine es diferente como la de Bell. Después de darle mi resumen de esta película, ahora daré una opinión de esta película.
el lado bueno para mí y el lado negativo. La parte buena es donde el profesor a sus alumnos les da los valores, les inculca los principios. Es un profesor empático, un profesor paternal, que está siempre detrás de sus alumnos para que ellos puedan ser mejores cada día. En otra parte donde me parece un lado positivo es donde los alumnos agradecen al profesor después de que hayan pasado los años, regalándole un cuadro con una frase, diciendo que es un buen profesor, le agradecen por todo lo que les ha enseñado. Y la otra parte es donde el profesor confiesa que ha cambiado los puntajes en el tiempo donde eran jóvenes para que pueda participar Bell, sacándole a Martin. Es ahí donde Martin, como tiene valores, lo disculpa y acepta que las cosas ya han pasado. Y donde también le da a su hijo para que pueda seguir enseñando al profesor, ya que le da esa, de una manera, confianza y creyendo que el profesor sí es aún un buen profesor enseñando. El lado negativo es en la parte donde Bell nunca llega a cambiar, nunca cambia su forma de ser, nunca llegó a mostrar ni principios ni valores. Tal vez porque en parte su padre nunca le ha inculcado esto y tampoco han conversado. Nunca estuvo detrás de él, solamente él creía que bastaba con pagar su colegiatura y eso bastaba, pero no. Las consecuencias para Bell fue que nunca se va a dar cuenta de que no tiene principios ni valores, ya que también eso va a transmitir a su hijo. Y mi consejo sería de que si nosotros nos proponemos a cualquier cosa conseguir, vamos a poder hacerlo, depende de nosotros, pero si es justo también, porque nosotros también debemos tener valores y principios, también debemos tener moral, para así decirnos que hemos conseguido lo que hemos querido de manera justa, porque lo que importa también son los principios y los valores. Sin eso no habría una manera de decirlo que hemos conseguido lo que queremos de una manera limpia. Por eso es muy importante tener todo esto siempre claro.